Buenas tardes, mi nombre es Leslie Michelle Paredes Fuertes. Actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo de grado, el cual lleva por tema factores de riesgo desencadenantes de úlceras por presión en adultos mayores atendidos en el asilo de ancianos Sara Espíndola de la ciudad de Tulcán. Es por esta razón que me dirijo hacia ustedes con la finalidad de dar a conocer algunos aspectos básicos sobre este tema. Úlceras por presión. Una úlcera por presión es una lesión que se desarrolla en la piel y en los tejidos subyacentes debido a la presión, generalmente sobre una prominencia de hueso. La piel y los tejidos dependen de un suplemento sanguíneo adecuado para recibir oxígeno y nutrientes. Cuando los tejidos se comprimen por un periodo prolongado, desde horas hasta días, la circulación sanguínea se puede interrumpir, lo que provoca una úlcera. Las úlceras por presión son el resultado de una compleja interacción entre innumerables factores de riesgo, intrínsecos y extrínsecos, aunque generalmente la inmovilidad se considera el factor predisponente principal para la inducción del desarrollo de una úlcera por presión. También se asume a menudo que existe una relación de causalidad directa entre la nutrición. Las úlceras por presión son un importante reto al que se enfrentan los profesionales en su práctica asistencial. Las úlceras contribuyen un gran desafío para la salud pública, tanto por la morbilidad que supone como sus graves repercusiones médicas y económicas. Las úlceras por presión son el resultado de una compleja interacción entre innumerables factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, como lo habíamos dicho anteriormente. Factores de riesgo. Como factores de riesgo tenemos fisiopatológicos, derivados del tratamiento, situacionales y del entorno. Son factores que contribuyen a la formación de las úlceras por presión y pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Como más importantes son la inmovilidad, la incontinencia urinaria y fecal, el déficit nutricional y el deterioro cognitivo, siendo la intensidad y duración de estos factores directamente proporcional a la intensidad de la lesión. Como factores intrínsecos tenemos la edad, pérdida de la sensibilidad al dolor y a la presión, escaso panículo adiposo y muscular protector entre las prominencias óseas, malnutrición, hipoproteinemia, déficit de zinc, hierro, cobre y ácido ascórbico, anemia. Pérdida de control vasomotor en pacientes con parálisis de origen central, a la que suele unir la espasticidad que genera fuerzas de cizallamiento o formación de pliegues sobre los vasos sanguíneos que disminuyen la irrigación. Deterioro cognitivo. Como factores extrínsecos tenemos no dependientes del paciente. Los efectos mecánicos como la presión mantenida, debida a los cambios de postura poco frecuentes, la fricción, la irritación, la presencia de arrugas en la ropa de vestir o de cama, la humedad derivada del sudor o la incontinencia esfinteriana que agravará la acción de estos agentes mecánicos. Tenemos las etapas de úlceras por presión. Como etapa 1 tenemos cutáneo que no palidece en piel intacta. Como etapa 2, pérdida parcial del grosor de piel que puede afectar a epidermis y o dermis. Como etapa 3, pérdida total del grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo, pudiéndose extender más hacia adentro pero sin afectar fascia subyacente. Etapa 4, pérdida total del grosor de la piel
con lesión o necrosis del tejido subcutáneo, pudiéndose extender más hacia adentro. Valoración de la lesión. Para esto tenemos que localizar el número de lesiones, estadio, área, estado de la piel perilesional, la presencia o ausencia de dolor relacionado con la lesión, tejido existente en el lecho ulceral, secreción de la úlcera, profundidad. Estadios de las úlceras por presión. Como estadio 1, tenemos en cuenta su aspecto externo. Eritema cutáneo que no palidece. En pacientes de piel oscura, observar edema, induración, decoloración, calor local. En el estadio 2, úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. Pérdida de piel de espesor parcial que involucra la epidermis, dermis o ambas. Estadio 3, pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente. Estadio 4, pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructura de sostén. En este estadio, como en el 3, pueden presentarse lesiones con caverna. Ojo, en todos, retirar el tejido necrótico antes de determinar el estadio de la úlcera. Como valoración, las úlceras por presión no cicatrizan a menos que las causas de fondo sean tratadas eficazmente. Una valoración general debe incluir la identificación y el tratamiento efectivo de la enfermedad, los problemas de salud, el estado nutricional, el grado de dolor y los aspectos psicosociales que puedan haber situado a la persona en riesgo de desarrollar úlceras por presión. Todos los pacientes deben ser evaluados mediante escalas de valoración de riesgo, con el objetivo de iniciar cuanto antes las medidas de prevención. Este riesgo debe ser revalorado a intervalos periódicos y cuando se produce algún cambio en el nivel de actividad o movilidad, la escala de Braden y la escala de Norton son los instrumentos más utilizados para identificar a los pacientes de edad avanzada con riesgo de desarrollar úlceras por presión. La escala de Braden tiene una sensibilidad del 83 al 100% y una especificidad del 64 al 77%. La escala de Norton tiene una sensibilidad del 73 al 92% y una especificidad del 61 al 94%. Otras escalas son las de Waterloo, Arnell y las derivadas de Norton. Las pruebas imprescindibles de laboratorio incluyen hemograma, coagulación, BCG y bioquímica completa. En la valoración miramos el estado general, físico, mental, actividad, movilidad, incontinencia y puntuación en la escala de Norton. La escala de Norton fue realizada por Doreen Norton en el año de 1962. Esta mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión, valorando 5 apartados con una escala de gravedad del 1 a 4, cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total que estará comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de mayor riesgo hasta aquellos con una valoración baja, es decir, a menor puntuación, mayor riesgo. Estado mental alerta. Paciente orientado en tiempo, espacio y lugar. Responde adecuadamente a estímulos visuales, auditivos y táctiles. Comprende la información, valoración. Solicitar al paciente que diga nombre, fecha, lugar y hora.
Apático, alertado, olvidadizo, somnoliento, pasivo, torpe, perezoso. Reacciona con dificultad ante estímulos y permanece orientado. Obedece órdenes sencillas. Posible desorientación en el tiempo y respuesta. Verbal lenta, vacilante. Valoración. Dar instrucciones al paciente cómo tocar con la mano la punta de la nariz. Confuso, inquieto, agresivo, irritable, dormido. Respuesta lenta a fuertes estímulos dolorosos. Cuando despierta, responde verbalmente pero con discurso breve y conexo. Si no hay estímulos fuertes, se vuelve a dormir. Intermitentemente desorientado en tiempo, lugar y persona. Valoración. Pellizcar la piel, pinchar con una aguja. Estuporoso, comatoso. Desorientado en tiempo, lugar y persona. Despierta solo a estímulos dolorosos, pero no hay respuesta verbal. Ausencia total de respuesta. Incluso la refleja. Nunca está totalmente despierto. Valoración. Presionar el tendón de Aquiles. Comprobar si existe reflejo corneal, pupilar y faríngeo. Tenemos localización de riesgo según la posición. Decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral, sentado o Fowler. Las úlceras por presión normalmente se producen en los puntos de apoyo del cuerpo, que coinciden con las prominencias o rebordes óseos. Los puntos más susceptibles de aparición de úlceras por orden de frecuencia son sacro, talón, maléolos, glúteos, trocanteres, omóplatos, isquión, occipucio, codos, crestas ilíacas, orejas, apófisis, cara interna de rodillas, cara externa de rodillas, maléolos internos y bordes laterales de los pies. El emplazamiento de las principales úlceras por presión se encuentran según la posición del paciente, como decúbito supino. En la posición de cúbito supino, la localización más frecuente de úlceras por presión son talones, sacro, codos, omóplatos y zona occipital. Decúbito lateral. En la posición de cúbito lateral, orejas, acromion, codos, costillas, caderas, trocánter, cóndilos y maléolos. Decúbito prono. En la posición de decúbito prono, dedos de los pies, rodillas, espinas ilíacas, órganos genitales en hombres, mamas en mujeres, costillas, mejilla y oreja. Sentado o Fowler. En otras posiciones, como la de sentado o Fowler, los puntos más susceptibles para la aparición de úlceras son los omóplatos, codos, coxis, subglúteos, huecos popítleos, gemelos y talones. También existen úlceras por presión específicas, como son los puntos de presión en portadores de sondas urológicas y nasogástricas, bajo escayolas o prótesis y también en el uso de mascarillas o gafas para el oxígeno. En general, podemos indicar que existe riesgo de aparición de úlceras en cualquier lugar donde ocurra una presión excesiva sobre alguna parte del cuerpo, independientemente de la posición del paciente. Tenemos como lo que es la curación. Dependen del estadio de la lesión, la presencia o no de infección o de cavitación. Hay una gran variedad de productos en el mercado y muchas veces es más decisiva y curativa la experiencia y conocimientos del personal que realiza que el producto en sí. Hay que revisarla cada vez, aunque conviene mantener el mismo tipo de cura 1 o 2 semanas antes de ver si esta es efectiva o no, y valorar situaciones concomitantes que retrasen una buena evolución de la úlcera. Tenemos
Curación en estadio 1. Limpieza de la lesión. Ácidos grasos hiperoxigenados, mepentol. Evitar la presión. También están indicadas las barreras líquidas o los apósitos semipermeables. Si alto riesgo de ulceración, poner hidrocoloides. En estadio 2, si presenta ampollas o bulas mayores de 0.5 centímetros de diámetro, perforar con seda. Algunos autores sugieren que la irrigación con fenitoína podría mejorar la evolución de la úlcera. En estadios 3 y 4, desbridamiento. El tejido necrótico en las úlceras favorece la infección e impide la curación, por lo que retirarlo es primordial. Hay distintos métodos no excluyentes entre sí que se pueden usar concomitantemente. Tenemos como material y equipo jabones neutros o sustancias limpiadoras con potencial curativo, productos hidratantes y nutritivos, aceite de almendras, absorbentes, salvacamas, etc. Compresas y grasas estériles, equipo de curación, solución salina, vendas, observación directa, entrevista, hoja de valoración, registro de úlceras por presión, guantes estériles, apósito hidrocoloide extra fino, cojines, almohadas, colchones antiescaras, protecciones locales, almohadillados, paños, etc. Como las actividades tenemos colocar al paciente con almohadas, cojincillos para aliviar la presión. Alivio de la presión sobre las salientes óseas mediante posiciones correctas con almohadas y técnicas de puentes. Dieta abundante en proteínas. Las reservas adecuadas de proteínas son importantes para conservar la vitalidad de los tejidos. Complementos vitamínicos y de proteínas. Preparados de hierro y transfusiones de sangre. El valor de hemoglobina es un factor crítico en el desarrollo de úlceras por presión. Realizar curación diaria de las úlceras utilizando un buen lavado con suero fisiológico. Colocar apósitos de hidrocoloides o utilizar panela para la granulación del tejido. Colocar al paciente en las 4 posiciones, laterales, pronación y dorsal, en secuencia, a menos que esté contraindicado. Voltear al paciente cada hora o a intervalos de 2 horas. Establecer un programa de cambio de posición. Aliviar la presión estimulando la actividad del paciente. Evitar las fuerzas de rasurado y fricción. Evitar elevar más de 30 grados la cabecera de la cama para reducir las fuerzas de rasurado. Emplear buenas técnicas para cambiar de lugar al paciente para reducir la fricción y la consiguiente pérdida de la epidermis. Rodar y elevar al paciente, no deslizar ni tirar del cuerpo a través de la superficie de apoyo. Emplear sábanas para el traslado, emplear protectores para talones y codos, mantener la sábana de abajo seca y bien estirada para aliviar arrugas. Colocar al paciente con almohadillas y con cojincillos. Tenemos como procedimiento colocar al paciente en la posición adecuada, realizar el procedimiento en condiciones de asepsia, retirar apósito mediante una técnica no agresiva, identificar las características de la úlcera, incluyendo tamaño, ancho, longitud y profundidad, estadio 1 al 5. Observar si hay signos y síntomas de infección en la úlcera. Limpieza de la lesión con solución salina mediante presión de lavado afectiva para el arrastre. Controlar el color, la temperatura, el edema, la humedad y la apariencia de la piel. Limpiar la piel alrededor de la úlcera con jabón suave. En caso de tejido necrótico, es necesario desbridar
de manera más adecuada según lo defina el profesional de enfermería. Tenemos como complicaciones las complicaciones primarias y las complicaciones secundarias. Complicaciones primarias. Locales, originadas por la progresión de la necrosis, llegando a afectar a las articulaciones y originar fístulas y hemorragias graves. La infección se deberá sospechar en toda úlcera, grado 3 y 4, y en las superficies con enrojecimiento de la piel en la zona que rodea la úlcera, o la supuración de la herida. Los patógenos más frecuentes son gérmenes gram negativos, anaerobios y Staphylococcus aureus meticilin resistente. La osteomielitis se debe sospechar ante úlceras de evolución tórpida, sepsis, leucocitosis sin otra causa o BCG mayor o igual a 120. Otra de las complicaciones que puede condicionar el manejo y tratamiento es el dolor. Sistémicas, entre las que debemos destacar la anemia, sepsis, amiloidosis secundaria, endocardititis, tétanos, carcinoma de células escamosas, fístulas, complicaciones del tratamiento. Complicaciones secundarias. Algunas son de origen económico, como la mayor estancia hospitalaria y el aumento del costo asistencial, y otras de tipo clínico, como el retardo en la recuperación y rehabilitación, las infecciones nosocomiales y la iatrogenia. Tenemos como prevención. El objetivo inicial en la lucha contra las úlceras por presión es evitar su aparición. Tenemos cuidados en la piel. El objetivo consiste en mantener y mejorar la tolerancia tisular a la presión para prevenir una lesión. Se debe realizar inspección sistemática de la piel una vez al día por lo menos. Limpiar la piel con agua tibia y jabones neutros para minimizar la irritación y resequedad de la piel. Minimizar los factores ambientales que producen sequedad de la piel. Trata la piel seca con agentes hidratantes. Evitar el masaje sobre las prominencias óseas. Evitar la exposición de la piel a la orina, materia fecal, transpiración y drenaje de la herida, mientras el uso de pañales desechables que se cambiarán con frecuencia. Hidratantes y barreras para la humedad. Reducir al mínimo la fricción y rozamiento mediante técnicas adecuadas de posición, transferencia y cambios de posición. Situaciones especiales. Reparación quirúrgica de las úlceras en heridas 3 y 4 que no responden a tratamiento habitual, siempre valorando las perspectivas futuras del paciente y su riesgo quirúrgico, posibilidades de apoyo y cuidado postoperatorio, etc. Paciente terminal. Valorar más las molestias que podamos causar que la definitiva curación de las heridas, recomendándose el tratamiento con desbridamiento asintomático, apósitos de larga duración, carbón activado, etc. Dolor en las úlceras por presión. No todos los pacientes experimentan dolor. Su valoración es difícil, sobre todo si hay deterioro cognitivo. Además, puede tener otros componentes como ansiedad, miedo, tristeza, agitación, que hay que valorar y tratar si es preciso. El dolor que se produce durante los cambios de apósito es el más frecuente. Cuando no es tratado, perjudica la cicatrización de la herida y repercute sobre la calidad de vida del paciente. Medidas preventivas. Para prevenir que el paciente se lesione, se debe realizar cambios de posición cada 2 horas. Cuando hablamos de cambio de posición, es que el paciente, si está boca arriba, a las 2 horas se le realiza el cambio de posición al lado derecho
y a las otras 2 horas al lado izquierdo. Durante el cambio de posición es importante que el familiar revise áreas de presión y revisar que el paciente no esté presentando zonas enrojecidas. Si el paciente presenta una zona enrojecida, eso ya es una lesión por presión. Y la forma para prevenir esta lesión es que se le realice el cambio de posición cada 2 horas. En el momento de realizar el cambio de posición, aprovechar y hidratar la piel, que ese es el segundo paso de prevención. La hidratación de la piel se debe hacer en forma circular. La crema que se utiliza es una crema hidratante en todo el cuerpo, excepto en las áreas sacra o coxis, ¿verdad? En la colita o en los talones, que se utilizan cremas a base de óxido de zinc. Posteriormente, cuando el paciente está en el lateral derecho, se debe colocar almohaditas que van a ayudar a prevenir que el paciente tenga un roce o una fricción entre las 2 rodillas. Eso va a evitar que el paciente se vaya a lesionar en esas áreas. Cuando el paciente está de lado, también es importante colocar una almohadita que dé soporte a que el paciente no se devuelva hacia la posición boca arriba. Es importante que el familiar revise la piel del paciente y que observe que no tenga ninguna zona enrojecida. Si el paciente presenta una zona enrojecida, eso ya es una lesión por presión. Si el paciente presentara una lesión por presión, es importante que ustedes acudan al personal de salud para que el personal de enfermería los apoye y los oriente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.